Conversado previamente con el director del canal sobre esta alianza estratégica que tenemos con el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura y las Artes, específicamente en la región de Los Ríos. Vamos a conversar aquí con una persona que ya es de la casa, se puede decir. Ella es la encargada de la unidad de la cultura, de la unidad de comunicaciones del Consejo de las Artes aquí en la región. Cecilia López, muchas gracias por estar con nosotros. Y también ella viene acompañada por Eliana Rosas. Eliana Rosas, a quien hemos visto con un planteamiento bastante interesante a nivel comunicacional, pero también a nivel cultural, cómo difundir la cultura a través de las plataformas electrónicas, de los diarios electrónicos, y por eso hoy día la cultura se toma a TV, ¿no es cierto, Cecilia? Pues me parece muy bien que se tome, ¿no es cierto?, la cultura TV. Quiero dar las gracias, ¿no es cierto?, por la invitación. Contarles a la gente que partimos con esta alianza junto a ATV con un trabajo muy interesante de aquí a fin de año, que nos tiene muy contentos porque nos permite que los actores culturales, que el quehacer cultural, lo que se hace aquí en términos artístico-culturales, pueda tener presencia en la televisión, y por cierto que todo el mundo, ¿no es cierto?, y toda la comunidad valdiviana sepa lo que no solo el Consejo de la Cultura hace, sino que todos los actores de la cultura realizan en la región. Así es. Bueno, ya lo habíamos dicho, partimos con una entrevista a fondo la semana pasada con don Ervin Vidal, personaje reconocidísimo en Valdivia, pero estamos acá conversando derechamente hoy día con Eliana Rosas, quien aparte de ser gestora cultural, específicamente con un diario electrónico, diariocultural.cl, también representa una organización de la cual vamos a hablar. Junto con darte la bienvenida, Eliana, ¿cómo te iniciaste por este camino de ser gestora cultural en un país donde se dice que todavía mucha gente labora por amor al arte? Bueno, es un poco así. Hola Rafael, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, comencé en este camino aproximadamente a principios del 2009. Trabajé durante casi 14 años en una empresa de telecomunicaciones y de un momento empecé a sentir la inquietud y decidí renunciar. O sea, renunciaste por amor al arte. ¿Ya? No, en realidad fue una decisión bien pensada durante 2 años, lo procesé, lo maduré y ya llegué a un momento en que sentí que ya había cumplido un ciclo en esa empresa, necesitaba seguir avanzando, seguir creciendo y por sobre todo llevar a cabo mis propios planes. Así es que renuncié y comencé a prepararme. En realidad yo ya siempre he estado un poco involucrada en el tema del quehacer cultural de la región, me gustan mucho las expresiones artísticas. Así es que empecé de a poco, detecté, digamos, dónde podría desenvolverme y por eso formalicé una consultora que se llama OM y de ahí comencé. Mira qué interesante, quizás tu pasada por la empresa privada, la empresa de telecomunicaciones, te sirvió justamente los conocimientos, las capacitaciones para emprender un negocio cultural. Por eso mismo quizás uno suena de repente peyorativo decir, oye, por amor al arte, pero claro, obviamente hoy día está generando negocios a partir de la cultura. ¿Qué tal este emprendimiento y realmente cuáles son las satisfacciones que me imagino ya has podido recibir desde el 2009 hasta esta fecha? Han pasado un par de años, ¿no? Sí, bueno, en el camino uno parte con todo el ímpetu, las ganas de hacer cosas, pero también te vas encontrando con que te falta conocer mucho. O sea, tú tienes que empezar a estudiar, a prepararte y las ganas no son suficientes. Estamos viendo las imágenes del portal diariocultural.cl. Síguenos hablando un poco para que la gente, mientras tú estás hablando, se interiorice y ya linkee esta página. Claro, bueno, entonces, como te decía, empecé a sentir que además de las ganas que quería de hacer cosas, también me faltaban muchas herramientas técnicas, sobre todo. Sin duda, estos 14 años en aquella empresa me sirvieron mucho porque conocí muchas áreas, computación, marketing, contabilidad, etcétera. Por lo tanto, me di cuenta que me faltaba aprender
más el tema de gestión cultural y ahí postulo yo a los fondos de cultura. Mira, qué interesante. Sí. Pero tú no, claro, ya habíamos dicho que aparte de este diario cultural, antes que todo creaste esta consultora OM. ¿Qué OM Consultora Cultural? ¿Qué es OM Consultora Cultural y cómo se relaciona con el diariocultural.cl? Claro, lo que pasa es que la gran falencia que existe en el sector cultural es que los artistas o las organizaciones no están formalizadas legalmente. Esa es la primera barrera que tú tienes que empezar a saltar, digamos, para llegar a, por ejemplo, a acercarte a un empresario y solicitar recursos. Es importante que tú estés formalizado, puesto que ellos tienen de alguna manera que sacar los dineros de sus empresas, digamos, y administrativamente si no existe una contraparte legal es muy difícil. Por lo tanto, yo formalicé partiendo desde ahí, o sea, tener todo en orden, lo legal, iniciación de actividades, etcétera. Bueno, y esta es la figura legal y a raíz de eso surge diariocultural.cl, que es el primer producto, digamos, que nace a raíz de la consultora. Entonces esa es la relación, o sea, el diario cultural es un hijo de esta una ramita del árbol. Sí. Bueno, por cómo nace el diario, más que nada por una necesidad que se detectó en la ciudad, de que existe mucha actividad cultural, pero no está concentrado en un solo lugar. La gente dice, ¿qué habrá hoy? ¿Qué puedo hacer este fin de semana? Y tú no sabes dónde ir a buscar la información, porque hay un poco por acá, otro poco por allá. Entonces la idea surgió armar una agenda cultural, donde empezar a ordenar todas las actividades en un solo lugar. Y de hecho estamos viendo, qué bueno que tú digas agenda, porque desde aquí yo veo en la pantalla un calendario. Así es. Algo no menor, sobre todo cuando son fines de semana largos, por ejemplo, uno dice, chuta, en esta ciudad que de repente tan gris, tan oscura, como, tan brumosa en invierno, por ejemplo, ¿qué actividades nos ofrece? Y por ejemplo, ahí estamos linkeando ya un día preciso. Claro, con todas esas actividades. Tú te vas, digamos, posicionando sobre el día y si das clic, primero te da un resumen. Ya. Si das clic, ya ingresas, digamos, al detalle propiamente de las actividades, donde aparece la actividad, el horario, el lugar, si es gratis o no, etcétera. Está toda la información. O sea, hay un trabajo detrás del diario, no tan solo de promoción en sí, sino que de sistematización de la información de la Totalmente. Cultura. Mira qué interesante. Bueno, y como te contaba, el diario, digamos, nació como agenda. Ya. Pero rápidamente, cuando ya se empezó a dar a conocer en la comunidad regional, las mismas personas me hicieron saber que además de agenda sería interesante también noticias. Por eso ya cambió el formato. Claro. En estos 4 años ya prácticamente ha pasado por 4 o 5 páginas. Y lo otro interesante que estoy viendo de ella, mira, yo no me quiero calificar de ignorante de este diario, porque sí lo conocía, pero lo conocía a través de las redes sociales, específicamente Twitter. Tú tuiteas harto, Sí. Pero me llama la atención profundamente el formato de imagen, por un lado la resolución de las imágenes y por otro lado el tamaño, la superficie que tú ocupas para ya ir promocionando lo que es cada una de las actividades o los hitos culturales que tienes en el diario. Claro, es que hoy llama mucho la atención lo que es multimedia, todo lo que es fotografía y video. Eso impacta mucho más a veces que la nota escrita. Así es que yo genero mucha información a través de la multimedia. Y sobre eso yo quería preguntarle a Cecilia, desde el punto de vista de esta perspectiva institucional que tiene el Consejo, ¿qué tan importante es hoy día para el Consejo Regional de Cultura y las Artes haber apoyado y haber apostado por el diario cultural en esta línea de financiamiento que obtuvieron? Bueno, mira, el Consejo Nacional de la Cultura, ¿no es cierto?, tiene por misión apoyar a los actores culturales. Cuando hablamos de actores nos referimos a artistas, gestores, productores, académicos, toda aquella persona que aporta a la cultura en su lugar donde vive o en el país. O sea, eso es como primera función, digamos. Y el Consejo Nacional, con sus bajadas regionales, ¿verdad?, que son 15, hace lo mismo a nivel local, ¿verdad? Y lo que hace la institución es que tiene una serie de programas
destinados a fortalecer este apoyo. Ya. El Consejo, voy a explicar un poco cómo operamos, ¿no es cierto?, para que la gente lo conozca bien. El Consejo Nacional de la Cultura tiene dos grandes departamentos. Uno que se llama Fomento de las Artes e Industrias Creativas. Este departamento tiene como público específico a los actores como Eliana, ¿no es cierto? A la gente que emprende en cultura, a la gente que crea, que produce, que difunde, etcétera. Y el otro gran departamento se llama Ciudadanía Cultura. Y este departamento tiene como público a la ciudadanía en general, a aquellos que no, entre comillas, no son actores culturales. Claro, pero que sí es un público claro, demandante de cultura. Por supuesto. Claro. Y cada uno de estos departamentos tiene una serie de programas, que son bastante largos de explicar, pero estos programas van enfocados precisamente a que nosotros desarrollemos y apoyemos la cultura de la región. Entonces, a través del área del Departamento de Fomento de las Artes tenemos especialmente una unidad que se llama Fondos Cultura, que es la más conocida, que son, ¿no es cierto?, todas nuestras líneas de concurso a los cuales los actores culturales postulan para desarrollar sus iniciativas. Y ahí tienes, por ejemplo, el Fondo de la Música, el Fondo Audiovisual, el Fondo del Libro y los más conocidos que son el Fondar. Eso, Fondar Nacional, ¿no es cierto?, y el Fondar Regional, que son los más conocidos. Bueno, y Eliana es uno de esos actores culturales que ha sido favorecida con Fondar regionales, como muchos otros en la región. Ayer de hecho leí las estadísticas, son 285 las personas, los actores culturales que en estos 4 años han sido apoyados con fondos de cultura. Porque no debemos olvidar, que esto es muy importante, que el Consejo Regional de la Cultura se instala el año 2007, cuando se crea la región. Se crea la nueva región, la institucionalidad. Exacto. Se hace... El primer año fue casi instalación. Claro. Entonces nosotros siempre hablamos que en realidad el trabajo verdadero, duro, comenzó el año 2008. Y recordemos que, que se instaló la región formalmente en octubre del 2007, por lo Exacto. Mucho trabajo en cuanto a poder atender a clientes externos. Exacto. Entonces el primer año fue como de instalación, el 2008, en que se instalan los programas, ¿no es cierto?, se empieza a crear el equipo, y el 2009, ¿no es cierto?, ya el Consejo con toda su programación y con toda su oferta sale a trabajar. Entonces, de hecho, es el año 2009 cuando se crea la unidad de comunicaciones del Consejo Regional, y a partir de ahí lo que nosotros hemos estado haciendo es generar distintas formas de poder llegar a la gente y contar lo que hacemos. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, la gente, obviamente la ciudadanía demanda mucho en términos culturales, pero también es importante no olvidar que en estos 3 o 4 años de instalación, que es muy poco a nivel de institucional, ¿no es cierto?, nosotros hemos podido hacer importantes cosas. Una de esas, y tomo un poco lo que Eliana comentaba sobre el emprendimiento cultural, es que el Consejo Nacional de la Cultura, después de que fue creado el año 2003, entonces después de estos 8 o 9 años, ¿no es cierto?, de creación, se ha ido dando cuenta que la cultura también es factible de ser un emprendimiento, que es importante que los artistas entiendan y la ciudadanía entienda que también la gente puede vivir del arte. Eso es un trabajo lento, pero se está haciendo. Y el Consejo Regional durante estos últimos 3 años ha creado programas de capacitación especialmente para los artistas y gestores destinados a que emprendan, ¿no es cierto? Y en esta alianza de emprendimiento nosotros estamos trabajando desde el año pasado con Cercotec, en donde nosotros lo que hacemos es crear 3 meses, ¿no es cierto?, de programas de formación para emprendedores, como es el caso de Eliana, y luego, ¿no es cierto?, con el apoyo de Cercotec, generar líneas de financiamiento para que estos emprendedores tengan recursos que les permitan iniciar sus negocios. Esa es una tendencia que no solamente se está ocurriendo en Valdivia, sino que está pasando en el país y por ciento en el mundo. Cecilia, respecto de eso, vemos el caso de Eliana, que bueno, es una joven talentosa que ya venía del mundo de la empresa, de la empresa de servicios, pero también yo creo que te has tocado con numerosos gestores culturales de antaño. Estaban acostumbrados quizás a financiamientos directos y casi, yo no digo compadrazgos, pero que estaban acostumbrados a percibir quizás algún tipo de recursos y financiamientos locales, institucionales, que quizás, tal como decías tú, están capacitando a estos gestores. ¿Para qué?
cómo poder formular un buen proyecto. Exacto. Para no tan solo que crean en la institucionalidad, sino que también se hagan partícipes y responsables, y también responsables de ello. Claro. Porque uno lo ve tanto en el deporte, tanto también en los comerciantes que dicen, no, si yo esto lo he hecho siempre y no tengo por qué andar demostrando, o me piden evidencias. No, yo creo que hay que ir cambiando el switch. Sí. Quizás a la gente, y con esto tampoco quiero ser peyorativo, a la gente que nos está sintonizando a esta hora, quizás los más viejitos o los que tienen un poquito más de carne, dicen, oye, pero ¿cómo me van a venir a enseñar a mí a hacer un proyecto? Si yo he hecho tantos proyectos en mi vida, me he ganado tanto. Oye, no, yo creo que muchas veces, y esa es la recomendación que siempre hacemos como comunicadores, hay que ser un poco más humilde en reconocer que uno no se la sabe todas. No, por supuesto. Primer punto. Y sobre todo cuando ya la visión está en el hecho de que uno ya puede ir viviendo del arte. Ya no es algo como casi un hobby o una no, por supuesto. Una segunda. Cuando nosotros hablamos de profesionalización, lo que estamos diciendo es que el mundo de la cultura hoy está teniendo la oportunidad, ¿no es cierto?, de generar emprendimientos que le permitan vivir de ello. Entonces, lo que nosotros decimos es que, como tú bien dices, hay que dejar un poco la etapa autodidacta, ¿verdad? Y transformarse en profesionales del mundo cultural. Y para eso hay que formarse, hay que educarse, ¿no es cierto? Hay que también aliarse. Porque esta figura del artista que lo hace todo, ¿no es cierto?, del artista que prende y apaga la luz, ¿no es cierto?, y cobra la entrada, y entrega el boleto, es la figura que nosotros decimos tiene que ir desapareciendo para que de a poco el artista que crea se dedique a la creación, pero, ¿no es cierto?, esta persona se vaya uniendo a otras que los vayan ayudando. Por ejemplo, en las presentaciones de los proyectos de fomento de fondos de cultura, nosotros decimos, este artista debe apoyarse, por ejemplo, por un contador, debe apoyarse por un experto en comunicaciones o por un experto en marketing. Y también es interesante el fenómeno que está sucediendo, es que de a poco también profesionales de otras disciplinas, como del área de la comercialización, de las ventas, del marketing, de la ingeniería, se está, ¿no es cierto?, viniendo al mundo cultural porque está descubriendo que aquí hay un nicho muy, muy interesante. Y también es importante hacer una salvedad. Yo creo que el artista que es creador y que quiere dedicarse a la creación, debe dedicarse a la creación. Hay otros, como los gestores, ¿no es cierto?, que son las personas que pueden tomar, ¿no es cierto?, a este artista y mostrar su trabajo. No le estamos diciendo al artista conviértase, entre comillas, en un empresario de la cultura. No, estamos diciendo, usted como artista hoy tiene la posibilidad de dedicarse 100% y vivir de su arte. Mira qué importante lo que está haciendo el Consejo de la Cultura y las Artes en la región de Los Ríos. Estamos conversando con Cecilia López, si usted se está sintonizando en este momento, que es la encargada de comunicaciones del Consejo Regional de las Artes y de la Cultura y las Artes, y también está conversando con nosotros Eliana Rosas, quien es gestora cultural, tiene este diario electrónico diariocultural.cl, una de las ramas de OM, consultora cultural. Finalmente, la gran pregunta que se pueden hacer nuestros televidentes en la casa es derechamente, ¿de qué forma va a aplicar entonces lo que está aprendiendo y capacitándose el diario cultural dentro de su línea de acción? ¿De qué forma se va a aplicar los recursos que se están gestionando o que se gestionaron para ello? Generalmente hasta hoy, ¿no es cierto?, los artistas o gestores conocen muy bien la temática cultural. Si es un artista, ¿no es cierto?, si es un músico, pintor, artista visual, escénico, ¿cierto?, conoce y maneja muy bien su tema artístico. Y el gestor, ¿no es cierto?, también conoce, es el que el llamado a conocer el contexto de la cultura. Si es un gestor especializado en teatro, por ejemplo, debe saber de teatro, debe conocer las tendencias que hoy hay en teatro, debe saber lo que se está haciendo fuera de Chile y dentro de Chile, etc. Pero son muy pocos, muy escasos los que tienen además, ¿no es cierto?, otras competencias, como por ejemplo cómo distribuir los productos culturales que se hacen, cómo hacer un buen trabajo de marketing,
cómo hacer una buena campaña de difusión, cómo saber si yo estoy aplicando las leyes que me corresponden. Si yo contrato a otra gente, cómo saber cuál es el marco legal para contratar, por ejemplo. Cómo relacionarme con impuestos internos. Y lo principal es cómo yo me formalizo. Entonces, todas estas temáticas son las que se abordan en este programa de emprendimiento cultural que dura 3 meses y que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, entregar este barniz de conocimiento y de competencia para que los artistas y gestores sepan bien dónde están parados primero y cómo pueden moverse y cómo se pueden vincular. Ahora, te quiero comentar que precisamente en esta campaña que tiene el Consejo Regional de la Cultura de contar su programa, de difundir y mostrar el quehacer cultural, porque también hay algo muy interesante, o sea, la ciudadanía no cultural, entre comillas, como yo le llamo, no cultural, pero que sí está interesada en el tema cultural, muchas veces no tiene la facilidad de acceso, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que está haciendo los actores culturales. Entonces, este programa, más otras instancias que está haciendo de difusión, que está haciendo el Consejo de la Cultura, por ejemplo, me quiero mostrar como este suplemento que está saliendo una vez al mes. Somos Cultura se llama. Exacto. Lo que hacemos nosotros es contarle a la gente, decirle, mire, esto es lo que el Consejo hace, pero esto también es lo que los actores culturales están haciendo en las 12 comunas de nuestra región. O sea, es una vitrina también de la gente que está asociada directa e indirectamente con el Consejo Regional. Que es un suplemento que distribuimos en forma gratuita. Entonces, este programa, con la iniciativa, ¿no es cierto?, del programa, de las entrevistas que la gente va a empezar a ver, de las cápsulas de información nuestras, de la agenda cultural, lo que le está diciendo a la comunidad es, miren, pongan atención porque el mundo de la cultura, ¿no es cierto?, en Valdivia, en la región, es muy activo, es muy interesante y está emprendiendo. Te voy a contar un dato. Si uno mira el país, el mapa del país, uno puede, nosotros identificamos claramente cuáles son las ciudades con más movimiento cultural. Santiago, Valparaíso, Valdivia. Esos son los ejes Esos son los ejes de la cultura hoy en Chile. El polo musical de Valdivia es muy fuerte, el área audiovisual de Valdivia es muy fuerte, la danza está creciendo mucho, el teatro está creciendo mucho. Entonces, Santiago, Valparaíso y Valdivia son los 3 focos de movimiento cultural del país. Entonces, no es menor lo que se está haciendo acá. Entonces, una línea como es la difusión y a través de actores y gestores como Eliana, son los que favorecen no tan solo a la misma Eliana y su consultora, evidentemente, con su negocio propio, sino que también hay innumerables artistas y otros gestores también que se vayan dando. Finalmente, quiero preguntarte a ti, Eliana, es quizás el mensaje que siempre uno le pide a sus entrevistados que se dirijan recomendando, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu visión, que es por qué hay que preocuparse de postular, de ser también responsable como gestor y aliarse, por ejemplo, hoy día con el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. Esta es tu cámara. Bueno, gracias. Bueno, básicamente contarles que hay muchos recursos para los gestores y artistas culturales. O sea, si tú empiezas a estudiar un poco y te empiezas a adentrar en este tema, te vas dando cuenta que no solamente el Consejo de la Cultura tiene fondos disponibles, existen muchas otras organizaciones. Por lo tanto, cuanto menos la gente postula, más plata se pierde. Ese es el tema. De hecho, a mí me pasó que yo he ganado en 2 años consecutivos 2 Fondar Nacional, con los que yo me he formado. Yo he estudiado con esos Fondar, yo no soy artista. Entonces yo me he preparado. Y si no me equivoco, en el 2010 creo que fui la única persona que, no sé si postuló, pero la única ganadora de la región de Los Ríos. Y tú dices, bueno, pero hay mucha más plata. Por lo tanto, si la gente no postula, cada año van recortando más el presupuesto. Claro. Exactamente. Es una realidad que todos los servicios públicos se ven enfrentados año a año. A ver, no sé... A ver. ¿Cómo explicarle a la gente? Si en el mundo privado a ti te aplauden por ahorrar plata para tu empresa, acá es al revés. Acá es al revés. Claro. Si tú no te gastas todo el dinero que tienes en el presupuesto de tu dirección regional, al año siguiente, dice, como no se ocupó tanta plata, por lo tanto se supone que no se necesita. Demanda. Por lo tanto, no te enviamos ya
esa cantidad de recursos. Exactamente. Entonces, no se trata de ir gastando a diestra y siniestra, no, se trata de... Bueno, y en eso yo creo que Cecilia está súper preocupada, empoderada de poder conquistar a tanto los artistas, los gestores, la gente que incluso quiere dar el cambio y la vuelta de página, como lo hizo Eliana respecto a su labor primitiva, que era funcionaria y trabajadora de una empresa de telecomunicaciones y de gestora. Así es, en septiembre de cada año se abren los fondos de cultura. Por lo tanto, ya hacemos la invitación a quienes nos están escuchando a que cualquier iniciativa que tengan, por ejemplo, quiero hacer talleres de teatro en mi junta de vecinos, quiero comprar equipamiento para crear una radio comunitaria, quiero contratar a profesores para que nos enseñen sobre gestión cultural. Cualquier iniciativa del mundo cultural. No es necesario que la persona sea artista. Hay gente que piensa, no, usted puede ser de la junta de vecinos, de un centro deportivo, puede ser de un grupo de centro de madres del barrio, ¿no es cierto? Pero que sí está interesado en la cultura, usted puede postular. ¿Qué hacemos nosotros? Ofrecemos tutorías. O sea, usted va al Consejo de la Cultura y hay personas que se encargan de decirles cómo postular. Hacemos talleres, vamos a comentarlos cuando eso parta, talleres gratuitos donde la gente aprende a postular. Apoyamos la postulación, o sea, en el proceso mientras la gente está inscribiéndose, nosotros vamos apoyando la postulación. ¿Por qué? Porque tal como tú dices, a nosotros nos interesa mucho que la gente postule y que los recursos que cada año se entregan en esta región para los fondos de cultura se gasten completamente, que de 0 pesos, eso es lo que nos importa. ¿Ya? Entonces, desde ya le decimos a la gente del mundo cultural y a la que no es del mundo cultural, que sí tenga iniciativa, que vaya preparando, vaya pensando sus ideas, porque la convocatoria se abre en septiembre, los meses pasan rápido y hay que preparar los proyectos con tiempo. Así es. Eliana, te vamos a agradecer. Sabemos que primero, un día feriado, hay que estar un poco más en la casa. Pero la emprendedora Cecilia, la vocación del servicio público a todos nos apasiona, pero era necesario compartir, por supuesto, sobre todo, tal como dices tú, ya en octubre hay que postular derechamente, pero lo interesante es ver cómo todos nosotros estamos llamados, y sobre todo en una ciudad tan bella y tan rica y tan cultural como se dice, y las estadísticas sí lo demuestran, que podamos, en el caso como es Eliana, ser eventuales emprendedores, emprendedores en cultura, tal como cualquier otro negocio. Y eso del amor al arte, quizás dejarlo un poco en la mitología y en el anecdotario histórico de Chile. Gracias, Cecilia. Cecilia López estuvo con nosotros, encargada de la unidad de comunicaciones del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la región de Los Ríos, y también Eliana Rosas, quien es emprendedora cultural y tiene a su cargo hoy día el diario electrónico diariocultural.cl, a cuales los invitamos no solamente a retuitearlo, sino que también a revisar esa página, porque me gustó mucho. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, Rafael. Nosotros entonces, luego de esta entrevista, vamos a ir a un corte comercial, porque recuerde que